de qué se trata Let's Connect, que es el programa que nos une y desde donde estamos organizando esta clínica de aprendizaje. Para quienes no lo conozcan, algunos y algunas sabemos que forman parte del programa, pero bueno, la idea es hacerles una breve presentación de qué se trata este programa. Antes que nada, di por hecho que todo el mundo me conocía, pero me voy a presentar de nuevo, mis disculpas. Mi nombre es Florencia Guastavino, yo soy asistente de proyectos dentro del programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, y bueno, estoy también acompañando como parte del grupo de trabajo del programa Let's Connect, así que bueno, hoy por eso estamos acá acompañando la clínica con Jessica. Para quienes no conozcan el programa, que bueno, en realidad en español lo llamamos Conectémonos también. Bueno, este es un programa que se basa en el aprendizaje entre pares, y la idea es presentarles brevemente un poco cómo es la dinámica, más que nada para que sepan cuáles son las expectativas que tenemos en el taller y sobre todo, digamos, cuál es la filosofía detrás del proyecto. Y la principal, como el principal aspecto que nos interesa es no solamente aprender, sino pasarla bien. Let's Connect o Conectémonos es sobre todo un programa de aprendizaje entre pares que busca que nos conozcamos, que podamos intercambiar, pero sobre todo generar una metodología de aprendizaje basada en el disfrute. Así que la idea de hoy es poder también conocernos, divertirnos, aprender mucho de lo que traen nuestras invitadas, pero sobre todo tener un espacio ameno de aprendizaje y de compartir entre miembros de la comunidad. Y dentro de ese espacio de disfrute, la idea es que todas las preguntas y todas las dudas que ustedes tengan son bienvenidas, no hay respuestas que sean incorrectas, sino que siempre estamos abiertos y abiertas a que desmuten el micrófono, conversemos. La idea es que sea un taller participativo, y un poco la propuesta es que cada uno y cada una que tenga ganas de intervenir lo pueda hacer con cualquier duda que se les ocurra. También pensamos, si bien obviamente hoy la clínica la va a guiar una persona que sabe mucho del tema, que seguramente todos ustedes acá por alguna razón están interesados y interesadas en este tema, así que algo pueden saber, y la idea es que cada uno y cada una pueda aportar desde su propio aprendizaje, desde su conocimiento previo, desde sus preguntas, porque la filosofía de Let's Connect y el aprendizaje entre pares también supone que todos aprendemos de todos, y todo el mundo tiene para enseñar algo a otra persona, así que un poco la propuesta de este proyecto tiene que ver con eso. Voy entonces a presentarla a Sarita, que es nuestra invitada de hoy. Em, Disculpen un segundo, dejo de compartir la pantalla para poder ver bien la presentación y no equivocarme en nada. Bueno, nos acompaña hoy entonces Sarita Palacio. Ella es periodista, magíster en estudios socioespaciales de la Universidad de Antioquia, y está dedicada a la investigación, producción e innovación en marketing de contenidos, con énfasis en el storytelling. Sarita actualmente lidera Duende, que es un laboratorio de contenidos que se encarga especialmente de crear historias para hacer posible una mejor historia con mayúscula en este caso. Así que bueno, Sarita, muchas gracias por acompañarnos, ya te doy la palabra y el taller es todo tuyo. Florencia, un gusto saludarte a ti, un gusto saludarlos a todos. Primero, quiero agradecerles a todos por sacar este tiempo para que hablemos de historias. Yo sé que separar un espacio de tiempo día a día es muy complejo, pero hoy, como lo dijo Florencia, es muy importante que todos conversemos. Esto, ya muchos saben la metodología, no es una clase de storytelling, sino que es un taller, es una clínica, es una conversación, pero que sobre todo espero que nos la disfrutemos muchísimo. En este momento, pues como nos presentaba Florencia y Jessica, nosotros somos un laboratorio de contenidos que nació en Medellín, en Colombia. Ya muchos sabrán la historia de Medellín y de Colombia. Y nuestro propósito no era hacer solo historias para marcas, porque quien haga historias para marcas hay muchas y muy buenos en el universo. Nosotros queríamos ser una agencia de contenidos que contara historias con H minúscula para hacer posible la historia, una mejor historia con H mayúscula. Es decir, que lo que nosotros hiciéramos a diario funcionara para la vida misma y para el propósito que queremos. En ese orden de ideas, hay uno de los proyectos que nos emociona inmensamente, y es la narrativa de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad en Colombia
fue la encargada o es la encargada hasta dentro de unos meses de todo el proceso de durante y post verdad. Y en nuestro país es fundamental, así como sucedió en Irlanda y en muchos, contar lo que pasó, que fue muy atroz en muchos casos, muy complicado, para que nunca vuelva a pasar. Y ahí cuando nosotros pudimos contar eso, que además les cuento a todos, era la oportunidad de hacer público algo que mucha gente no sabe en Colombia. Era la oportunidad de contar cosas que mucha gente critica porque no las ha entendido y ponernos en la piel de las personas. Hoy estos videos, les voy a mostrar uno, no han visto la luz porque estamos esperando que sea el momento preciso, con permisos, con que se terminen muchos casos judiciales para no violar el debido proceso, y ya dentro de poquito van a aparecer en las salas de cine de Colombia narrativas que hace una agencia de publicidad para contar historias, ¿sabes? Hacer esto que nos pasó público. Ahora también le hacemos contenidos a Sura, que es una gran aseguradora en Colombia, pero que también está en Perú, que también está en Chile, pero que también está en Argentina, que está en Panamá, está en República Dominicana, en México, en muchas partes, para que la gente se cuide más. Y al final también tienen que vender pues, aseguramiento o gestión de incertidumbres. Hoy lo que quiero que entiendan es que en Duende y en Sarita y María Camila, que está acá, tienen una aliada para esta clínica de aprendizaje, pero también para que juntos, o sea, después Jessy les puede pasar mis datos y Saris, vení, pensemos cómo contamos mejor la historia de este proceso que ocurre en La Guajira o de este proceso que sucede en México o en Brasil. Y para nosotros sería un honor, obviamente esto es gratis, o sea, free para todos, apostarle también a la causa, para que pensemos juntos. Esto nos ayuda a nosotros a laboratorizar o meter como en un laboratorio todo el conocimiento. Entonces, Flore, les voy a pedir a todos, antes de hacer los ejercicios, yo quiero que se presenten. Yo no sé ya si es posible, si estoy violando todos los protocolos, pero yo quisiera que se presenten, que me cuenten qué hacen, y después les muestro un video y después vamos a hacer unos juegos para desatar la creatividad. Pero no sé, Flore o Jessy, díganme ustedes si se pueden presentar. Te hago una sugerencia solo por experiencia en otras clínicas, que la presentación voz a voz se puede demorar mucho, de pronto en el chat que se presenten y ya cuando Perfecto. tengamos el momento de interacción, que van a hablar mucho, tomen el tiempo de hablar un poquito más sobre su trabajo. Perfecto, entonces si quieren en el chat y yo voy viendo quién está. Yo sé que Brisa nos saluda desde México, desde Uruguay, en Uruguay también hay Sura, yo no sabía que en Uruguay había Sura, gracias por el dato. Carla Toro me dice de Wikimedia Chile, Ana de Argentina. Rápidamente. Ana María desde El Salvador, Lucía desde Wikimedia Argentina, Douglas desde Uganda, Erika desde Brasil, Tila de Brasil. No, esto es muy emocionante para mí. Muy emocionante. Vamos a ver dos personas más que se presenten. Olga desde Bolivia. Olga, un saludo y un abrazo. Ana desde Marruecos, maravilloso. Tania desde México. Jonathan desde Tijuana, Baja California, México. Maravillosa. Lilian de Brasil. Mónica de Colombia. Y Naira de Bolivia, y enseguida sigo leyendo más, pero me emociona mucho que estemos desde todas partes del mundo hablando de historias. A continuación, vamos a ver el video y le voy a pedir a Florencia que nos ayude con eso, el de la Comisión de la Verdad. Flor, ¿te abrió? Lo vamos a ver, está en español para quienes no dominan el idioma, son diálogos, pero quiero que veamos la historia todos concentrados de lo que pasa, son 10 minutos 53 segundos y les voy a poner 3 tareas, pues 3 temas de conversación, lo vamos a ver. Yo después, por sugerencia de Florencia y de Jessica, les voy a hacer el abstract de lo que es esta historia. Quiero que la vean, está graficada, es ilustrada por 2 ilustradores colombianos, narrada por voces colombianas, e interpretada y guionizada por expertos en guión de Colombia. Quiero que ustedes la vean y que me digan ahí cuál es la frase, para los que hablan español, y si no, para los que hablan otros idiomas, el concepto más grande, más poderoso. ¿Qué pasó ahí que ustedes sienten que es ese momento más poderoso? ¿Cuál es el momento más poderoso de esa historia?
quiero que después de esto me digan ustedes qué le hubiesen agregado a esta historia. El momento más poderoso que le hubiesen agregado y la imagen que se les queda a ustedes para recordar. El momento más poderoso que le hubiesen agregado y la imagen que se les queda a ustedes tatuada en el alma. Vamos a ver esto, recuerden, son 10 minutos 53, nos tenemos que tomar el tiempo, porque vamos a empezar a derribar un mito que yo creo que a muchos, a todos nos ha tocado, y es que nos dice, la gente no consume videos muy largos en internet, pero yo creo que todos hemos maratoneado en Netflix. Entonces la gente sí consume videos largos, porque nos sentamos 6 horas a ver una serie, pues nos podemos ver un video de 10 minutos 53. Empezamos con esta nuestra clínica de aprendizaje y quiero que todos lo veamos y en 10 minutos 53 segundos volvemos a conversar. Genial, confírmenme si se escucha bien. Desde muy pequeñita me crié en la vereda de La Morita, municipio de Trinidad. Ahí fue mi niñez. A los 14 años yo me fui de la casa. Me fui con un chico, nos fuimos para un pueblo. Perdón, lo quería poner más grande. Ahí está. Lo que se llama Rosalía, en Bichada. Allá quedé embarazada de mi hija mayor, ella se llama Edna. La situación en Rosalía fue muy pesada. Entonces yo me vine para mi casa con la niña. Duré 2 años ahí con mi mamita, mi padre y mis hermanos. Somos 14 hermanos. Estando ahí conocí a un muchacho y me fui con él para una hacienda que se llama El Alto del Tigre, donde viví 15 años y nacieron mis otros hijos. Yo me vine para el pueblo a darle estudio a mis hijos. Ya eran grandes y no estaban estudiando. Recogí mis cosas y me vine para Trinidad. El papá no me apoyó, me dijo que si yo me venía, pues me dejaba y yo le dije que listo, pero yo tengo que sacar a mis hijos adelante. Trabajaba en un restaurante que se llamaba La Fogata. Trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la noche y después llegaba a mi casa a hacer tapetes para sillas de montar a caballo. Dormía solo 4 horas y así pude darle estudio a mis hijas. Todas son bachilleres. Al principio la cosa no fue fácil para mí, pero después se fueron arreglando las cosas. Trabajé 4 años en el restaurante y después, con la plata que yo gané, ahorré y coloqué mi propio restaurante. Se llamaba Restaurante Trinidad. Yo trabajé tranquila en el restaurante hasta el año 2000. Cuando fue la bonanza de los paramilitares en el municipio, ellos llegaban como perro por su casa. Recuerdo que llegó la cuadrilla de Saúl y ellos iban a los restaurantes, pedían comida, comían y no pagaban. En el 2001 ya yo me resistí. Estaba cansada, les dije que ya no les iba a dar más comida porque yo era una mujer pobre, no tenía casa propia y yo no tenía con qué pagar el arriendo. Eso lo hablé con Saúl y él me dijo que si yo no les vendía más comida, entonces tenía que cerrar mi restaurante. Yo le dije que sí, que lo iba a cerrar, pero apareció una señora amiga mía y le dije que por qué no se le medía el restaurante. Se lo vendí y con la plata que me quedó, compré un lotecito en el barrio donde vivo, en Santo Domingo. Cuando yo llegué a vivir ahí, ellos buscaron reclutar a mi hijo José Elkin, que estaba estudiando. Mi hijo estudiaba en La Sabanita. Salían a las 10 de la noche. Llegó del colegio y tiró la maleta encima de la cama. Me abrazó y se puso a llorar. Saúl le había dicho que se presentara al otro día en la vereda del Merey. Yo le dije que por qué y él me dijo que porque querían que él se fuera con ellos. Pero él no se quería ir y yo le dije que no fuera. Eso fue el 26 de noviembre de 2001. Al otro día fui a la personería municipal con mi hijo a hablar con el personero. Le dije que yo no quería que se llevaran a mi hijo. Y mi hijo le dijo, personero, yo no me quiero ir, ayúdeme. Y sus palabras fueron que él no nos podía solucionar nada porque para eso no había recursos. Nos devolvimos para la casa y yo encerré a mi hijo ese día y busqué quien me ayudara a sacarlo de Trinidad. Y el 28 de noviembre, por la noche, lo mandé con un señor, Papás de Ariporo. Mi hijo llegó a la casa de mi hija, donde mi yerno, y al otro día le consiguieron trabajo con un señor de electrodomésticos, con Milton Cristancho. Ellos viajaron el 2 de diciembre en horas de la tarde a la vereda del Totumo a llevar un pedido de electrodomésticos.
Cuando iban subiendo se les varó el carro, estuvieron ahí aproximadamente 3 horas. Cuando vinieron para el pueblo llegaron como a la 1 de la mañana a Paz de Ariporo, a la casa de don Milton. Llegaron cansados y se tomaron 3 cervezas cada uno. Y mi hijo salió para la casa de mi hija. Tenía que pasar por el terminal de transporte. Y la sorpresa, el 3 de diciembre, fue que a las 5:30 de la mañana llamaron a mi yerno y le dijeron, venga, porque mataron a su cuñado. Y mi hijo estaba muerto en el parque. Cuando mi hija y mi yerno llegaron ahí, lo reconocieron, sí era mi hijo. Entonces llamaron a la policía. A él no le dieron tiros, a él lo cogieron y lo degollaron. Le pegaron 17 puñaladas a mi hijo, 17. Eso lo vine a saber hace unos 5 años. La verdad la supe hace 5 años que a mi hijo lo habían asesinado así. Yo me llevé a mi hijo para Trinidad, lo enterré en Trinidad. El alcalde me regaló la bóveda, me regaló el ataúd, enterraron a mi hijo y yo me fui a Paz de Ariporo. Me fui como unos 15 días. Yo fui al campamento donde estaban los paramilitares, hablé con el comandante Seibo, que me conocía porque él había comido en mi restaurante. Le pregunté que por qué me habían mandado a matar a mi hijo, si él era un niño estudiante, era menor de edad y no quería irse a hacerle daño a la sociedad, que por qué me lo habían matado. Y él me dijo que esa orden no la había dado él. Entonces llamó a Saúl y le preguntó que por qué habían matado a ese Perguntou por pelado. que mataram o menino, né? Estaba ahí en el campamento de ellos, me dijo que lo habían matado that porque Saúl they had killed him because Saul had given the order. I asked him why, and he said, because con ellos y Saúl lo había mandado a matar. Ahí se esclareció por qué mataron a mi hijo José Elkin. Cuando supe por qué lo habían matado y quién lo había matado, me devolví para mi pueblo porque tenía que ver por mis otras hijas. Mi hija Edilma, que tenía una niña de 1 añito y estaba recién embarazada, estaba en la casa conmigo cuando llegó Saúl. Iban como 5. Y llegaron y nos tocaron la puerta, dijeron, doña Araceli, venimos a hablar con usted. Nos vamos a llevar a su hija, que era Edilma. Y yo les dije, a mi hija no se la pueden llevar porque mi hija está embarazada. Les dije, ustedes, ¿por qué es que persiguen a mi familia? Que perseguem a minha família. Nós somos pessoas pobres, não temos dinheiro, não Dijeron que temos porque nada. Porque eso. Y Saúl me dijo, ¿usted qué hubiera preferido? ¿Que su hijo le hubiera pasado un buen sueldo y que hubiera tenido una casa de 2 pisos? ¿O que su hijo se hubiera muerto y nos tengamos que llevar a su hija? Yo les dije que mi hija estaba embarazada, que no se podía ir por las niñas. Entonces me dijeron, pues si su hija no se va con nosotros, tendrá que vivir sola. Y a nosotros nos tocó recoger, irnos y botar todo. Todo se quedó botado. Solo llevamos la ropa. Nosotros oscurecimos y no amanecimos. Nos fuimos para una vereda que se llama Palomas, en el municipio de Yopal. Allá duramos casi 2 años. Me reconocieron como víctima de desplazamiento forzado y todo eso. Yo hablé con un señor, no me acuerdo cómo se llamaba, le conté la situación económica con mis hijos, mi familia. Él me dio una ayuda humanitaria por homicidio, me entregó un cheque para que lo cambiara, era por 14 millones. Esos 14 millones los distribuí entre las 4 familias. among the 4 families with this, we paid some debts, we bought some clothes, shoes. Trinidad. Ya los paramilitares estaban aplacados, estaban en el proceso de justicia y paz. Eso fue como en los últimos meses del 2005. La vida para nosotros no ha sido fácil, pero yo he sido una mujer berraca. Eso me ha traído a luchar por las personas que, digámoslo así, son personas cortas de espíritu, porque todas las personas no tenemos esa gallardía de salir adelante. Lo que me trae a mí a luchar por las comunidades es la situación que yo viví en mi familia. No quiero que esto siga pasando, no quiero que esto se quede como en una fachada, como una máscara. Yo tengo una organización que se llama Mujeres Unidas por Casanare. Nosotras las mujeres nos organizamos y estamos buscando más mujeres que quieran luchar por las necesidades que tienen las familias de bajos recursos. Yo he salido adelante porque soy una mujer luchadora, una mujer berraca. Yo ya me hubiera muerto si no hubiera sido una persona como soy hoy en día. Yo quiero trabajar para mi comunidad, pero en estos momentos hay un problema. Tengo amenazas.
Las amenazas son por mi liderazgo. A mí la Unidad Nacional de Protección me tuvo 4 meses en Yopal porque me iban a matar. Me dejaron hasta unos zapatos detrás de la puerta de mi casa. El pueblito donde yo vivo está todo pavimentado. Al otro día amanecieron los zapatos de un hombre llenos de barro de carretera. La policía fue y los miró. Ellos tienen ese reporte. En el último mensaje que me llegó, me dicen que me van a dar tierra y más de la que yo estoy pidiendo. Estas amenazas están relacionadas con la reclamación de un lote que yo he hecho. Es un lote de la formación que compró en el 2012 el exgobernador Nelson Mariño para madres cabezas de familia y víctimas del conflicto armado. Y lo que estamos reclamando es que este lote sí sea para esta población. Cuando me dejaron los zapatos allá atrás, eso sí me dio mucho miedo. Era como si me dijeran, mire, aquí estamos. Entonces yo coloqué la denuncia en la Defensoría del Pueblo, traje las pruebas, los zapatos y ahí fue cuando me llevaron para Yopal. Mis hijas me admiran. Ellas me dicen, mami, salga de eso. Ellas saben mis amenazas. Yo les digo que si yo me retiro, yo sé que muchas personas se van a quedar de brazos cruzados porque nadie las va a ayudar a defender sus derechos. Porque no todo el mundo tiene berraquera para poner la frente y que otro vaya y le pegue un tiro y lo mate. Por todo eso, hoy en día soy libre. Defiendo los derechos de las poblaciones más necesitadas y si por eso me toca morirme, por eso me muero. Y las lágrimas que he derramado no han sido poquitas, pero lo hago con orgullo y berraquera que tengo, como llanera que soy. Ahí si quieres lo pausamos, Florencia. Araceli es, ay, si quieres me lo dejas, Lore, yo leo ya ese pedacito. Araceli es una lideresa social en el municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare. Ha sido víctima de desplazamiento forzado en varias ocasiones. Gracias a su berraquera y a sus ganas de salir adelante, lucha para que otros no pasen por la situación que ella vivió con su familia. Esta historia de 10 minutos 38 segundos, yo creo que ya no lloro porque ya lloré viendo el video, viendo el guión, escuchando la historia, viendo las gráficas. Yo creo que igual, pues ya hoy no, yo creo que se me secaron las lágrimas de llorar con esta historia, pero esto no era para que todos lloráramos, sino para que conociéramos la historia de una mujer a la que en Colombia, antes de la firma del proceso de paz, del tratado del acuerdo de paz, le mataron a su hijo por no quererse ir para el grupo paramilitar que habitaba en Casanare y luego se iban a llevar a su hija, que estaba embarazada y tenía una niña, y esta mujer lo perdió todo, perdió su restaurante, perdió casi todo por la violencia y hoy, digamos que emprendió una vida nueva, le van a entregar una tierra y le han dado una porción muy pequeña de dinero, pero hoy ha podido emprender y saldar deudas y empezar la vida de nuevo. Es una historia muy triste, pero que es necesario contar, o sea, y no hay otras formas de contarlo, que no sean graficado porque ellos no pueden aparecer porque ya ellos tienen identidades cambiadas, etcétera. No puede ser su voz, nos tocó poner otras voces para contar la historia, pero ella y su familia aceptaron el guión y dijeron, esa es nuestra historia, esa es nuestra voz y queremos que esto se siga contando para que a nadie nunca se le olvide. Acá tenemos un mensaje. Bueno, voy a hablar un pelín más despacio, Tila, perdón, muchas gracias por las anotaciones. Ellos quieren que esto se cuente porque entienden que nadie en Colombia o muy pocas personas en Colombia han visto estas historias. Después de esto, quiero confirmar que las historias sí hacen posible una mejor historia con H mayúscula. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de cultura, de ciencia, tecnología y claramente de procesos de paz en los que es tan necesario sanar desde la historia misma. ¿Qué tuvo esta historia? Un proceso de empatía con los protagonistas de la historia. Como así, Sarita, nosotros vivimos en una ciudad mediana, pues una de las grandes ciudades de Colombia, pero es una ciudad mediana relativamente, y tenemos una vida muy cómoda.
¿Qué tuvieron que hacer los periodistas y los guionistas? Escuchar a las personas. Porque uno tiene que hablar una de las reglas del storytelling es hablarle al público en su lenguaje y sobre lo que le importa, pero para eso también hay que escuchar al protagonista para hablar en su lenguaje y sobre lo que le duele. Porque si no, terminamos haciendo un storytelling absolutamente egocéntrico, sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos importa y sobre lo que queremos que nos aplaudan. Y acá había que desproveerse del ego para contar lo realmente importante. Con el respeto de por medio siempre y el corazón en las manos, por decirlo de alguna manera, para lograr reflejarlo. También pasa con una marca, también pasa cuando a mí me contactaban Colombia, que es el banco más importante de Colombia, o Ternium, que es una empresa de acero internacional. Nos tenemos que poner en los zapatos y no es que esté equiparando esta historia con una historia del acero, es que para contar una historia hay que empatizar y yo creo que eso lo tenemos claro y estar absolutamente conscientes de la importancia. Entonces, esta era como una carta de presentación de las historias que contamos en Duende, no solo la de las grandes marcas, también la de los procesos de construcción de país. Por favor, Tila, Chen, Florencia, Jessie, cualquiera de todos los que estamos acá, cuando a mí se me dispare el automático para hablar como en 3x de velocidad, me dicen, cuidado con la velocidad, y yo vuelvo, o sea, con toda la tranquilidad. En este momento quiero escuchar o leer a 2 o 3 personas que me quieran contar esas 3 respuestas a las 3 preguntas que dejé enunciadas de este video. Voy a esperar a que escriban, pero sí quiero escuchar a alguien, creo que es importante que conversemos. Hola, yo me animo a hablar. Listo, perfecto, Lucía. Hola, bueno, creo que tengo acá mis apuntes. Creo que el momento más poderoso fue cuando ella relata que lo hayan muerto su hijo en la plaza. Me parece como un momento central del relato. Agregaría un poco de contexto, porque me parece que es una historia súper interesante, pero hiperlocal, y tal vez alguien que esté no solo por fuera de Colombia, sino por fuera de Latinoamérica, le falta un poco de contexto tal vez de la situación crítica. Y una imagen que me quedó para recordar fue una de las del comienzo, cuando ella dice, dormía solo 4 horas, y la ilustración de ella totalmente cansada y agotada. Maravilloso, Lucía. Eso es muy importante. Y digamos que al ser una historia colombiana, para la recordación en Colombia, el contexto se omite, pero sí es muy importante tenerlo, porque tú misma lo dices, o sea, esto para Latinoamérica, para el resto del mundo es súper importante, porque es necesario validar estas historias en el mundo y que el mundo las conozca. Súper válido eso. Yo también, yo creo que esta historia tiene muchos clímax, o sea, muchos puntos álgidos. Entonces, cuando se llevan a su hijo, cuando cierra el negocio, cuando se quieren llevar a su hija, uno todo el tiempo es como aguantando la respiración. Entonces, la del hijo a mí también me marcó. Y también parece muy bonito que tú hayas tenido como ese momento, esa imagen, la de las 4 horas, porque hay coherencia entre lo que escuchas, lo que ves y la forma de conectarte con esa mujer. Ese es el poder de la historia. Yo creo que todos además nos la imaginamos. Tratamos de hacernos una imagen en la cabeza sobre Araceli. Gracias, Lucía. Además, un gusto escuchar tu voz. ¿Alguien más? ¿Una persona más? Bueno, si alguien más no se anima, después nos pueden poner los comentarios en el chat. Cero lío con eso. No estamos en el colegio, entonces cero lío con eso. En este momento les voy a pedir a todos que por favor saquen una hoja de papel y un lápiz y vamos a hacer un juego que hacemos en Colombia. Eso va a ser el segundo, pero
y me imagino que en muchas partes del mundo, pues, y va a ser un juego, el primero es para retar la creatividad. Entonces, si pueden encender todas sus cámaras sería maravilloso, también para ver en qué están, y pues para ver la cara de todos cuando empecemos a hacer este ejercicio. Papel, lápiz o lapicero o bolígrafo, eso muy bien, Jessie. Y voy a poner timer, voy a poner un cronómetro, eso ya empieza a generarnos cierto estrés. Y vamos a tener súper poquito tiempo, pero también es mucho, son 3 minutos. Vamos a escribir en el papel todas las palabras que se vengan a nuestra cabeza durante estos 3 minutos, que empiecen por la letra C, por la C, por la C, o por la C, no sé cómo se ve en la pantalla. No pueden tener ni la letra A, ni la letra I. Entonces miren las condiciones. Empiezan por la letra C. No pueden tener ni la letra A ni la letra I. Y no pueden estar en plural. O sea, no pueden ser palabras en plural. Ahí Carla ya se está riendo. No pueden tener ni la letra A ni la letra I y deben empezar por la letra C. Todos lo tenemos claro. Entonces, por ejemplo, no, yo no les voy a decir palabras porque si yo se las digo, la tendría que eliminar. Entonces, no pueden tener la letra I latina, no pueden tener la letra A, empiezan por la C y no pueden ser plurales. Y 3, 2, 1, ya. Sí hay premio al final, pero no los voy a desconcentrar porque quiero que se motiven por el reto de escribir las palabras. Douglas, te veo muy concentrado, súper bien. Jacqueline escribe y escribe y escribe. Yo creo que Carla tiene risa nerviosa, pero nos va a dar una sorpresa. Chen está súper concentrada. Ella no quita la mirada del mismo punto. Erika también escribe y escribe y escribe. María José, Brisa, les voy a pedir que escriban en el papel, porque si no estamos dándole pistas a todos los compañeros y se trata de que sea un trabajo más individual. Entonces, porfa, en el papel, porque además el ejercicio de escribir a mano tiene un reto adicional. $47 segundos quedan. ¿Cuántas palabras llevan ya? ¿50, 60, 70? ¿Quién lleva 100? Nueve,
6, 3, 2, 1, stop. Manos arriba, lápices abajo. Y quiero saber, Lucía, ¿cuántas palabras tuviste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Tila, Hola, Sarita, 7 en portugués. muy bien. Ana Torres, Ana, ¿cómo te fue? ¿Cuántas palabras? Como 13, 14, creo. Muy bien. Carla Toro, ¿cuántas? Tengo 10. Muy bien, están muy bien. Jessy, ¿cuántas palabras tú? 11. Unas estoy dudando si es un buen español o portañol o inglés, pero 11. Ok. ¿Quién más nos quiere contar cuántas palabras tiene? Yo solo logré 3, así que evidentemente el aspecto creativo no lo tengo desarrollado. Pero acá Lilian nos dice que 22 en portugués, o sea, por favor, súper bien. Impresionante, este es un súper reto. ¿Alguien tiene más de 22? 12 en portugués, también está muy bien. O sea, esto está impresionante, muy bien 22 palabras. Y les voy a contar por qué les puse este ejercicio. En este momento, Neymar nos dice que 5, súper bien también. O sea, es que solo el hecho de que a uno le digan que tiene 3 minutos, a uno se le bloquea inmediatamente la imaginación. Y no solo le dicen que 3 minutos, sino que tiene que empezar por la C, no tener ni I ni A, y no puede ser plural, me dicen, no tengo palabras. Este es un ejercicio que nosotros decimos para hacerle cosquillas a la imaginación o masajes a la creatividad, porque normalmente no retamos la creatividad y la imaginación y por eso terminamos escribiendo las mismas historias, usando las mismas palabras y recurriendo a lugares comunes y terminamos siendo uno más del montón. Vamos a hacer otro ejercicio. Todos en el lugar que estén van a tener 5 minutos, 5 o 6 minutos, y van a ir por un objeto. El objeto debe ser describible solo con el sentido del olfato. No sirve que digan el color, no sirve que, o sea, lo van a describir solo con el sentido del olfato. Para eso tienen 5 minutos para buscarlo muy bien, porque vamos a contar una historia solo con el sentido del olfato. Vayan por él, desplácense, busquen el objeto, lo tienen que tener, no es que lo busquen en internet, tienen que ir por el objeto y traer el objeto para narrarlo en el sentido del olfato. Neymar, tú ya lo tienes ahí. Por acá cargo una crema. Ah, bueno, está muy bien. La colcha de la perra no cuenta. No sé si es absolutamente describible con el sentido del olfato. Estaría perfecto. Perfecto, Jessica la tiene el de ella. Ok. No sé cómo se llama en otros países, pero sería este el objeto. Es una cerilla, un fósforo. ¿Sí? Ok, una taza de café, perfecto. Ok, como ya todos lo tienen, todas lo tenemos, todos estamos bien. Perfecto, ahora todos, Florencia, súper bien. Vamos a hacer un texto de 5 líneas en el que describamos y contemos la historia de ese objeto con el sentido del gusto. Tenemos que hablar del sabor de la crema, del sabor de la colcha de la perra,
del sabor. Ahorita nos dijiste que el olfato sí, pero los cambié. Entonces ahora vamos a contar una historia de un párrafo de 5 líneas solo utilizando el sentido del gusto para contar la historia de ese objeto. Por favor, adelante. Tenemos para eso 5 minutos. Entonces adelante todos. Acabo de ver que Carla dice, Sarita, pero ¿cómo me haces esto, Carla? No tengo la culpa. Perdóname, por favor. Nos quedan 3 minutos. Vamos a ver la historia de a qué sabe la crema de Neymar. Ah, mi crema, la tengo No, que pero relatar. enseguida. Estoy Ah, haciendo suspenso, no te preocupes. Me gusta. Hola, no sé quién tenía la colcha de la perra. Vamos a ver a qué sabe. Un minuto para terminar las historias.
Lucía tiene un incienso aromático, me encanta. Ah, pero quien tenía el tiramisú le fue supremamente bien. Entonces vamos, y quiero, solo por la expectativa, además que me generó su indignación por mi instrucción, que Carla nos cuente la historia que desarrolló alrededor del objeto, que era con el olfato, pero terminó siendo una historia del gusto. Antes tengo una pregunta, Flore, y es, esto que nos cuente Carla va a tener traducción, ¿cierto? Para que todos lo escuchemos o lo entendamos mejor. Perfecto, entonces Carla, adelante. Ya es que igual fallé un poco, eh, porque mi objeto era una vela de té verde que en verdad como olfato era genial, como gusto no, no supe bien qué hacer. Entonces inventé una pequeña historia, que en verdad como es por uno de mis perritos que le gusta lamer todo. Entonces era que había un perrito que le gustaba lamer todo lo que veía y encontró una vela que decía té verde. Como no sabía leer, la olfateó y se la quiso comer. La vela tenía un sabor amargo que no pudo pasar. Por lo tanto, siguió, siguió lamiendo otras cosas. Es muy fome, pero... Pero lío. Miren, eso es, Carla, una manera muy inteligente de, como, acá decimos hacerle el quite, pero como de desviar un tema muy complicado. Es que si a mí me dicen, habla del sabor de la vela de té verde, se me apagan los dos ojos inmediatamente. ¿A qué sabe una vela? Entonces, sabe horrible. Y yo podía describir un sabor horrible o inventar una historia de un perro que lame todo. Carlos, la próxima ganadora de qué escribieron, del premio Nebula, eso está muy bien. Pero esta historia es importante porque te permitió ficcionar un trabajo de realidad, entonces está muy bien hecha. Quisiera ya que Jessica nos hable de su oda al café, porque yo quiero escuchar esa oda al café. Ay, pero es pésimo, me da hasta vergüenza ahora. Carla fue Cero muy creativa. Entonces le digo, ni siquiera es soda, no sé escribir poemas. Bueno, la boca seca, entra el líquido amargo, sabor a tierra, a historia. Va transcurriendo mi boca, despertando todo mi cuerpo, la garganta, hasta sentarse en el estómago. Me queda el olor, el sabor dulce y amargo. Y después iba a continuar como después de que uno sabe como el café en la boca, después es quiero un chocolate, quiero una torta y ahí empieza mi mañana. Entonces quedo en la mitad mi oda. Está muy bien. Gracias, Les voy a decir una cosa. No, ya tenemos a Neruda, tenemos una ganadora de un premio, este grupo está maravilloso, pero quiero acá darles 3 lecciones alrededor de cuando uno empieza a emprender una historia. Miren que lo primero que les dije fue el sentido del olfato. Entonces todos nos concentramos en ese sentido. Después lo switché, o sea, se los cambié. Y ahí mismo a todos nos invadió el pánico, pero lo que pasa es que no siempre para las historias tenemos 2 meses de planeación y 3 meses de escritura. O sea, no somos Neruda, que ya nos pagan por escribir los libros, o no tenemos la tranquilidad para escribir una obra de ficción que nos va a publicar Penguin Random House en unos años, por ahora. Lo que tenemos que hacer es amoldar o preparar la imaginación y la creatividad con reacciones inteligentes rápidas para necesidades urgentes. Este tipo de cosas lo que hacen es generar un efecto acople cerebral y liberar dopamina de manera que aprendamos a tener respuestas prontas. Normalmente, a mí me sorprende, por ejemplo, mucho en mi equipo de trabajo hay una persona que uno no ha terminado de decir algo y sale con algo súper chistoso inmediatamente. Yo le digo, como, Verónica, ¿cómo haces para pensar tan rápido una respuesta? Y es porque su cerebro ya tiene la capacidad de reacción. En las historias muchas veces nos bloquea el síndrome de la hoja en blanco. Entonces, ustedes tienen una hoja en blanco en Word, en el papel, y dicen, no sé qué voy a escribir. No sé qué voy a escribir. Normalmente, estos 2 ejercicios que acabamos de hacer les van a desbloquear la creatividad. Y uno empieza escribiendo una bobada, o sea, puede escribir
20 palabras que empiecen por C, que no tengan la I ni la A y no sean en plural, pero ya después de eso, uno seguramente escribirá la primera línea muy mala, o sea, el título muy malo, el primer párrafo no, pero cuando ustedes ya empiezan a escribir, la creatividad fluye, porque la creatividad simplemente no aparece, y la página en blanco siempre va a ser un bloqueo para escribir. ¿Qué digo? Uno solo escribe muy bien así cuando está muy inspirado después de un momento maravilloso o cuando está muy enojado. No sé si a ustedes les pasa que pelean con la pareja o con alguien y dicen, bueno, acá es cuando yo le voy a escribir. Y empiezan y uno no quiere terminar y segundo párrafo y tercer párrafo y, mejor dicho, la Biblia es chiquita al lado de lo que uno puede escribir. Pero a lo que voy es, a la imaginación hay que hacerle ejercicio, porque si no, se bloquea. La imaginación se entumece, la imaginación se vuelve en modo piedra. Entonces lo que quiero es que para escribir buenas historias y para hablar de storytelling, lo primero que tenemos que tener en cuenta, Erika, Chen, Jacqueline, Carla, Ana María, Tania, Fabiana, María Camila, María José, todos, lo que tenemos que tener en cuenta es que la imaginación tiene que estar dispuesta, porque esa simplemente no aparece. Nosotros no estamos arrumando cajas, no estamos lavando platos, no estamos pintando paredes, nosotros estamos creando historias para hacer posible una mejor historia, que es lo que también ustedes hacen, asociados a cada uno de los grupos de trabajo que tienen. Son las historias del conocimiento libre. Eso es súper bonito que lo tengamos siempre presente. Les voy a compartir pantalla en este momento. Denme un minuto, porque ahora quiero que le pongamos un poco de teoría a lo que estamos haciendo. Denme un minuto, que esto es todo. Uno tiene que tener una maestría para aprender a manejar Zoom, Teams, Meets, todo esto. Ahora sí. Los humanos estamos hechos de historias y las historias están hechas de humanos. Por eso normalmente decimos que historias y humanos somos del mismo material. Y esto pasa porque también les quiero decir que si las historias están en nuestro ADN, entonces el alma de nuestra comunicación humana debe tener pues, ADN o ADN historizado. ¿Cómo lograrlo? Nosotros le tenemos que aprender a poner método a las ideas de la narrativa y también a ejercitar la creatividad como si fuera un músculo. ¿Y por qué se los digo a todos en este momento? Porque normalmente creemos que uno tiene que ejercitar el corazón, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que hacer un montón de cosas, pero leer, ver series, escuchar podcasts y hacer ejercicios de presión creativa nos van a ayudar a tener ideas que además se desarrollen de maneras diversas a las historias que siempre se cuentan de una sola manera. Hablemos de qué es una estrategia en el marco del storytelling. ¿Es el arte de dirigir las operaciones militares? ¿Es el arte o la traza para dirigir un asunto? ¿O es un proceso regulable o un conjunto de las reglas que buscan una decisión óptima en cada momento? Al final es como un modus operandi y las estrategias basadas en storytelling lo que nos van a ayudar a nosotros en la vida es a conectarnos con la otra persona, porque ya vimos que personas y humanos estamos hechos de historias, pues los humanos estamos hechos de historias y las historias están hechas de humanos y por eso historias y humanos historias y humanos somos del mismo material. Sarita, Según perdón, dime. de pronto si lo pones en modo presentación se ve más grande. Sabes que Jessy, que lo intenté, denme un minuto. Si quiero, bueno. No. Déjenme un momento y ya. Lo puedo mostrar acá también. Ok, en breve te lo paso. Pero solo les voy a leer esto para empezar. Según Peter Drucker, el consultor de negocios y creador de la administración moderna, el 60% de todos los problemas administrativos son el resultado de una comunicación ineficaz. De ahí nace la importancia para todos de elaborar estrategias de comunicación que expresen la esencia de lo que somos, que incorporen nuevas tecnologías que permitan adaptarnos a nuevos mercados y formas de consumo. Y no crean que adaptarnos a nuevos mercados y formas de consumo es para vender más. Nosotros, ¿qué tenemos que vender? Ideas,
propósitos, tenemos que vender puntos de vista, nosotros tenemos que vender historias que hagan posible una mejor historia. Vender es lograr que las personas se conecten, que las personas sigan un propósito, es lograr al final la movilización social. Vender también es eso, vender es conectarnos con un propósito, vender es conectarnos con una idea, vender es lograr que las personas sientan en la piel la historia que nosotros les estamos contando. Después de esto, de ver ese motivo de la historia, de que yo les diga es que las historias son el motivo, pero tienen que tener estrategia, porque las historias no son solo buenas ideas, las historias son además la conexión emocional que tiene que tener una estrategia para saber la primera regla del storytelling, que es hablarle al público, en el lenguaje del público, sobre lo que al público le importa, le interesa y necesita, para que le entreguemos contenidos con la regla de las 3 U, que son contenidos únicos, útiles y pensados en los usuarios. Piensen en eso, hablarle al público, en el lenguaje del público, sobre lo que al público le importa, le interesa y necesita, para entregarle contenidos únicos, útiles y pensados en los usuarios. Cuando eso pasa, nosotros conectamos, movilizamos y convencemos. Pero antes no, porque antes simplemente tenemos una buena idea. No es un video, Sarita, una historia que sea un video viral, eso no pasa. Es una historia que responde a una estrategia. Al final, las historias deben estar compuestas. Miren esto, una gran historia tiene que estar compuesta de microhistorias para recordar, de frases para repetir y de datos para creer. Microhistorias para recordar, frases para repetir y datos para creer. Acto seguido, vamos a ver otro ejercicio de storytelling en el que todos vamos a tener un ejercicio un poquito más complejo, pero eso es lo que me empieza a emocionar. Jessy, vamos a ver el video, no sé si tú lo tienes ahí o se los paso por acá y alguien lo retransmite. No, yo lo tengo. El de Michelle Obama, perfecto. Es que vi que Florencia se desconectó, ¿es así, cierto? Sí, yo lo tengo acá, segundo. Listo, entonces vamos a ver el video de Michelle Obama. Está en inglés y tiene subtítulos al español. Y lo que les voy a pedir de este video, que necesito que todos y todas y todos estén súper sincronizados, es, van a sacar una microhistoria que haya ahí, una frase que ustedes digan, esta es la frase más poderosa de esta señora, y un dato que ya dé. Un dato, una microhistoria y una frase. Y después de eso vamos a hacer el ejercicio de cómo se... No les voy a hacer spoiler. Hagamos este ejercicio en el que voy a pedir a 4 personas que lo socialicemos y ya seguimos trabajando. Es un video más largo, necesito que lo veamos y ya seguiremos trabajando. ¿Ahí ven bien mi pantalla? Sí. Perfecto, Jessy. Pero no escuchamos el audio, Jessy. Ahí sí. ¿Sí se escuchó? Thank you so much. Sí se escucha. You know, it's hard to believe that it has been 8 years since I first came to this convention to talk with you about why I thought my husband should be president. Remember how I told you about his character and conviction, his decency and his grace, the traits that we've seen every day that he served our country in the White House. I also told you about our daughters, how they are the heart of our hearts, the center of our world. And during our time in the White House, we've had the joy of watching them grow from bubbly little girls into poised young women.
a journey that started soon after we arrived in Washington, when they set off for their first day at their new school. I will never forget that winter morning as I watched our girls, just 7 and 10 years old, pile into those black SUVs with all those big men with guns. And I saw their little faces pressed up against the window. And the only thing I could think was, what have we done? See, because at that moment, I realized that our time in the White House would form the foundation for who they would become. And how well we managed this experience could truly make or break them. That is what Barack and I think about every day as we try to guide and protect our girls through the challenges of this unusual life in the spotlight. How we urge them to ignore those who question their father's citizenship or faith. How we insist that the hateful language they hear from public figures on TV does not represent the true spirit of this country. How we explain that when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high. With every word we utter, with every action we take, we know our kids are watching us. We as parents are their most important role models. And let me tell you, Barack and I take that same approach to our jobs as President and First Lady, because we know that our words and actions matter, not just to our girls, but to children across this country. Kids who tell us, I saw you on TV, I wrote a report on you for school. Kids like the little black boy who looked up at my husband, his eyes wide with hope, and he wondered, is my hair like yours? And make no mistake about it, this November, when we go to the polls, that is what we're deciding. Not Democrat or Republican, not left or right. No, in this election and every election is about who will have the power to shape our children for the next 4 or 8 years of their lives. And I am here tonight because in this election, there is only one person who I trust with that responsibility. Only one person who I believe is truly qualified to be President of the United States, and that is our friend, Hillary Clinton. Jessy, no sé si a todos, pero a mí se me está suspendiendo, está como lento y el sonido no me suena bien. A todos les pasa. I trust Hillary to lead this country because I've seen her life. Lo que creo, Jessy, que podemos hacer es, nos compartes el enlace y nos lo podemos ver en velocidad 1.5 todos, que está bien, y de ahí en 8 minutos volvemos a hablar. Jessica nos comparte el enlace y para que no se nos suspenda tanto, todos nos lo vemos, lo podemos traducir de una vez al idioma de cada uno. Y no, pero creo que no lo tendríamos que traducir porque lo podemos subtitular todos, si es posible. O si no, creo que el ejercicio es que cada uno lo pueda ver en más corto tiempo, o nos gastamos los 12 minutos y si algo nos tomamos 10 minuticos más al final, cero lío, pero sí es muy importante que hagamos el ejercicio e interactuemos todos con este tema. Listo, entonces... Perdón, yo lo estaba viendo bien de este lado, no me di cuenta, pero ahí está entonces el enlace. Yes. Entonces, a las y 21, no, a las y 20, nos vamos a dar 9 minutos. Empezamos a hablar, si no nos lo terminamos, luego cada uno lo termina, ¿listo? O sea, 8 minutos. Drinking water before bed burns 46 pounds in 2 weeks. If you are struggling
over 25. Preguntas que les hice, las microhistorias, las frases y los datos. Microhistoria, frase y dato. ¿Quién quisiera compartirlos con nosotros como identificación de esa regla de storytelling dentro del discurso de Michelle Obama, que es un ejemplo excelente de storytelling además? Brisa, adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, sí, efectivamente ella es la reina, la Beyoncé del storytelling, ¿no? Es impresionante cómo logra conectar y sobre todo conectar a través de la niñez y de la preocupación y cómo cuando hablas de uno inmediatamente tus oídos se abren, tu corazón se ablanda, ¿no? Entonces, la frase que me quedó, sobre todo considerando cómo está ahora Estados Unidos y aparte es un país cuyas noticias yo sigo muy de cerca, que dice, hate speech doesn't represent the spirit of this country. Y uff, ¿no? O sea, están ahí metidotes en ese lodazal ahora, más que antes incluso. La microhistoria es cuando cuenta que un niño afroamericano ve al presidente y dice, is my hair like yours? Todo lo que representa el cabello, ¿no? Y digo, es una microhistoria tan pequeña, pero tan importante para la historia de Estados Unidos y para los afroamericanos. Y bueno, de dato, las edades de las niñas cuando entraron a la Casa Blanca, 7 y 10 años. Y bueno, yo siendo madre se me pone la piel chinita imaginar que tus hijos tengan que vivir con esas SUVs y bueno, vivir bajo los lentes del mundo y de Estados Unidos. Pero creo que, bueno, viendo lo que se convirtieron sus hijas, creo que realmente logró protegerlas de ese ambiente tan tóxico. Entonces, todo eso, muchas gracias por el ejercicio. Me acabas de dar el mejor ejemplo, el mejor regalo y la mejor frase para describir a Michelle Obama. Ella es la Beyoncé del storytelling. O sea, sí, es que es una maravillosa storyteller. Y miren que, Brisa, me parece muy impresionante pues cuando dices, miren, una microhistoria es mi cabello igual al tuyo. O sea, es que eso tiene todo el trasfondo y lo que hicieron pues en este discurso fue como tejerlo punto por punto. Steve Jobs decía, lo que tenemos que hacer es unir los puntos, y ellos lo supieron unir. Además, porque no sé si todos coincidimos, voy a bajar la velocidad, coincidimos en este tema, y es acá, ella lo entendió todo, o su equipo discursivo lo entendió todo, cuando solo se refiere a la familia. Yo tengo que tocar el núcleo central de las personas que a uno le importa es al final su hogar, que su hogar puede ser su perro y 2 gatos, o su pareja, o su mamá y su papá, y logró llegar a eso sin hacer un balance de su gobierno o el de su marido. Simplemente dijo, esta es mi historia y vengo a contarles una historia. Y eso es muy importante, es muy potente y está lleno de frases que podrían ser quotes. No sé si a todos nos pasa. O sea, yo podría de todo hacer una quote para ponerlo en una story y sería trending en poco tiempo. Entonces, de eso es lo que hay que aprender. Y puede acá, Brisa, y a todos que me digan, Sarita, pero no hacemos storytelling político. Hay que aprender del storytelling político, hay que aprender del storytelling comercial, hay que aprender del storytelling educativo, porque todo esto nos enseña a educar, a mover y a conmover, que es al final lo que hacemos, y los Obama saben muy bien conmover, además con su discurso. Muchas gracias, Brisa. Y veo que Wikimedistas Uruguay me está levantando la mano. Es que yo vengo a aportar la cuota ahí de desacuerdo con algo de lo que estás diciendo. Que me encanta. Porque ese discurso sobre la familia en relación con la política es 100% yanqui. Entonces, ahí como que, digo, sobre todo en este contexto donde estamos hablando con compañeros y compañeras de América Latina, África, yo creo que en la forma en que se narra, digamos, el storytelling de América Latina no necesariamente pasa por el lugar de la familia. Digo, eso es como también entender que en nuestros contextos culturales la forma de narrar las historias es relevante. No, total, pero primero me puedes decir tu nombre, por favor. Ah, sí, Evelyn Oscar. Claro, Evelyn, pero eso es perfecto. Y acá digamos que no estamos diciendo que
nosotros debemos hablarle a la familia, sino que acuérdense de hablarle al público en su lenguaje y sobre lo que le importa. Y en ese momento ella necesitaba conectar con los norteamericanos para tener un ROI o un retorno sobre la inversión, que en este caso eran votos. Entonces, sí era el discurso apropiado para el público al que ella le tenía que contar la historia. No en el caso de Latinoamérica, no en el caso de África. Europa es otro caso, pero acá para el caso de su público, y por eso les digo, hay que analizar cada storytelling localizado. Miren lo que nos pasaba con el storytelling de Casanare en Colombia, de la muerte, pues es otra cosa muy diferente y es otro modelo muy diferente, pero es hablarle, y por eso cuando tengamos en cuenta, nosotros tenemos que hablar de producto, público y ecosistema como ese modelo PPE para saber a quién y cómo le contamos la historia. Perfecto. ¿Quién más quiere contarnos qué vio en ese discurso, qué frase, qué dato y qué microhistoria encontró para pegar, digamos, como esa potencia del storytelling que vemos ahí evidentemente? Yo anoté algunas cosas. ¿Alguien más? Lilian, yo hablé. Olá, posso falar em português? Lilian. Sí. Pero puedes hablar un poquito más duro porque no te escucho. Solo una anotación para los, como Lilian va a hablar en portugués, los que requieren traducción pueden ir al canal de español para escucharla en español. ¿Listo? Ok. Sí, gracias. Jéssica, eu fiquei com uma dúvida, na verdade. Tengo una duda que es la cuestión de los datos en la historia. Eso... A Sarita mencionou, porque para dados eu fui buscar o que ela falou que a Hillary Clinton já tinha feito. Então a Hillary foi secretária de não sei o quê, a Hillary já fez isso, ou a Hillary já fez aquela outra coisa. Isso seriam os dados? Sí, mira, Lilian, los datos son como asientos en la realidad real, no sé si me hago entender. Entonces es una cifra, es la edad, es un dato histórico, una referencia histórica, para que las personas asienten la emotividad en la realidad, porque si no, parecen discursos vacíos, y aunque yo estoy súper en contra de eso, o sea, la emotividad, soy la reina de la emotividad y los aplausos a las emociones, tenemos de vez en vez que bajar el discurso a los datos para que la gente asiente en la realidad lo que contamos. Entonces un dato es la Casa Blanca en Washington, que fue construida por esclavos negros y ahora una familia negra vive en ella. ¿Me hago entender? Eso es un dato. Un dato son las SV, pequeños datos, lo de Hillary Clinton, secretaria de Estado, que nunca renunció, y ahí nos cuenta una metahistoria que fue la de pues, la infidelidad de su esposo, y ella nunca renunció. Hay quien está de acuerdo, hay quienes estamos, tenemos nuestras opiniones al respecto, pero son datos de asientos de realidad. ¿Me hago entender? ¿Fui clara? Perfecto. Y Lucía iba a hablar. Lucía, te voy a pedir un favor, no sé si a todos les pasa, y es que tienes mucho eco. Ok, a ver ahí. Todos tenemos mucho eco, pero creo que igual no hay lío. Hazle, tranquila. Bueno, voy por partes. La microhistoria también me quedó grabada cuando ella llevaba a las niñas de la escuela y que las miró y que pensó qué estamos haciendo, qué hemos hecho. El relato de ella mirando a las hijas, llevándolas a la escuela, me parece aparte algo súper cotidiano, digamos, que le puede, lo que vos decías, que cualquier persona a la que ella se dirige puede empatizar. El dato, esto de han pasado 8 años desde que dije tal. Entonces, ella lo ubicó en un tiempo y un lugar histórico. Hace 8 años yo estaba acá diciendo que mi marido tenía que ser presidente por esto y esto. Creo que es un dato. Y la frase de ella, cuando dice que ella entiende que tiene que tomar el rol de presidencia, es un presidente que los asuntos del presidente no son de color blanco o negro, ni se pueden reducir en 140 caracteres. Me parece que apelar, esa es una super frase, porque teniendo en cuenta que hoy pareciera que todo pasa por las redes, y que en 140 caracteres se puede resolver
un problema o se pueden tratar problemas súper complejos, me pareció que esa frase estaba buena. Tirando shade, aparte, ahí tiró mucho shade y me gustó. Tirando indirectas. Total, ¿no? O sea, ese discurso es una oda a la indirecta, en la medida en que todo el tiempo nombra a Donald Trump sin decir su nombre. Pero eso pues ya es como de discurso de análisis político. Pero muy bien, me gustó mucho lo que percibiste. Y Naira Aval. Hola, buenas tardes. Yo siento que había relato, y no sé si tal vez es como mi percepción política, pero siento que había relato de miedo cuando habla del acceso fácil del presidente, del futuro presidente, ¿no? A los códigos nucleares. O sea, es un dato, pero también es como, ¿qué pasaría si una persona que maneja Twitter de esta forma llega a tener este acceso? Y lo que me gusta como dato, que también me parece que es como una combinación de ambas, es cuando ella habla de su propia trayectoria para validar lo que ella dice, ¿no? Porque dice, yo, como una joven abogada que he trabajado en temas de salud, y no la hace sonar como que como engreída, no sé cuál es la palabra, pero sí te dice que que tiene cierta calificación para dar opiniones sobre, por ejemplo, el sistema de salud, ¿no? Que tengo entendido que ha sido importante en la gestión de Obama. Entonces, esos me han parecido. Hola, qué pena. Esperamos un momentico que Sarita se le cayó el internet. Sí, claro, tranquila, Camila. Gracias. Listo, Sarita creo que ya entró. Algo pasó de la nada, mi computador cerró todo, colapsó, pero ya estoy otra vez acá, esas cosas pasan a veces. Bueno, entonces tengo varias cosas para anotar alrededor de esta historia. O sea, yo entiendo que las historias no se pueden desligar de su propósito, de hecho las historias son y existen a propósito de su propósito, pero entendiendo la técnica narrativa acá de esta señora, de la Beyoncé, es importante ver su lenguaje corporal tranquilo y contado, y también ver que su historia es una perfecta filigrana o tejido de punto perfecto de microhistorias, de datos, que no son datos gruesos. Cuando me refiero a datos gruesos no es 30 billones de no sé, porque la gente cuando con esas cifras no las dimensiona, son datos puntuales para asentar en la realidad la emoción, y de microhistorias, el pequeño niño negro, lo que pasó con Hillary, el día en que sus niñas estaban jugando con los perros, el día en que las camionetas llegaron. Miren, eso lo que le permite a la gente es reinterpretar el discurso y posterior a eso empezar a hacerlo como propio, y eso sucede por el efecto espejo que sucede en el cerebro humano cuando le cuentan una historia, pero también el proceso de acople cerebral
y la liberación de endorfinas que se da al contar una historia. Uno lo que hace es emocionarse mucho con la historia de una familia. Además, no sé si notaron que ella en la historia lo que logra es decir Barack and I, y cuando uno le dice Barack al que fue durante mucho tiempo el hombre más poderoso del mundo, es decir, él es humano. Y cuando dice es mi cabello como el tuyo también, es decir, somos iguales. Ella trató en un momento de pararse para mirar a los ojos a decirles, les está hablando una ama, o sea, una mujer, mamá y esposa, y les va a contar su historia. Además, ella reivindica su papel de no de primera dama, sino de abogada experta en temas de salud. Entonces, acá lo que les digo es, lo más importante, ya te voy a dar la palabra a Jessie, es humanizar el discurso, entendiendo a quién le estamos hablando, que también hizo parte de lo que hablamos con la señora del Casanare, y con lo que estamos tratando de entender hoy es que el discurso tiene que responder a público, producto y ecosistema. El discurso es igual a la historia, pero también al público y el lugar del enunciante. O sea, el lugar de enunciación es fundamental para saber cómo y cuándo y desde qué momento se cuenta la historia. Jessie, adelante. Sí, yo quería como resaltar el punto que traes sobre, no es la historia en sí o digamos el propósito de este que es un discurso político, sino como resaltar las técnicas que hay, y sería interesante que hablaras un poco más de eso. Y algo que te quería preguntar es como los diferentes formatos, porque se me viene a la cabeza como el lugar común de storytelling es una imagen audiovisual, y cuando dijiste vamos a traer un discurso me pareció interesante ese formato. Entonces, si hablar un poquito de que hay múltiples formas de contar historias en una imagen, en un discurso, me gustaría como un poco más de, sí, de información y asuntos técnicos relacionados también con el formato. Y por solicitud del grupo también, como si hay ejemplos, también más ejemplos sobre los temas de derechos humanos, como es un tema que le encanta al movimiento y especialmente en América Latina, sería muy interesante compartirlos ahora o posterior al taller también. No se preocupen, gracias Jessie. Posterior al taller, yo creo que tipo lunes o martes les voy a mandar a través de Jessica un compendio de podcast, de videos y de infografías y un par de libros. A propósito, no recuerdo el nombre, pero Jessica se lo pasa a María Camila, de la persona que hizo las 22 palabras, porque le vamos a enviar un libro de storytelling hasta su casa, hasta su dirección, como el premio a esa capacidad mental de tener 22 palabras con todas estas condiciones. Pero entonces le vamos a mandar el libro de storytelling. Vamos a, o sea, para responder a las dos preguntas de Jessica, tenemos que tener súper claro, y creo que muchos acá lo tienen claro, pero para otros aclararlo, storytelling no es un video, storytelling no es una imagen, storytelling no es un libro, storytelling no es un poema, storytelling no es un escrito, storytelling es narrar una historia. ¿Y cómo se puede narrar la historia? En un podcast. A propósito, para los de habla hispana les voy a recomendar un podcast que a mí me gusta mucho, y es de ficción, y es de Podium Podcast, que es como la casa de podcast de Prisa Radio en España, y son de ficción. Hay uno que se llama Guerra 3, hay otro que se llama La Esfera, y hay otro que se llama El Gran Apagón. Fueron podcasts, El Gran Apagón y La Esfera, producidos durante el confinamiento, con celulares y grabadoras sencillas. Y vengo a contarles esto porque hace muchos años, cuando mi mamá estaba muy joven, ella escuchaba radionovelas. Y durante mucho tiempo nosotros dejamos, pues no, eso ya es como muy viejo. Y hoy lo que hacemos, y no decimos que escuchamos radionovelas, sino que escuchamos podcasts de ficción. Eso es radionovelas. Son radiohistorias o historias ficcionadas que emocionan a las personas. Y yo creo que tendríamos que empezar a volver a esos formatos del pasado en canales del presente y del futuro. Entonces, storytelling también es eso, es contar una historia ficcionada alrededor de una escena real, y que nos permita difundir conocimiento, y es fácil. Uno se compra 2 o 3 Tascam, que son esas grabadoras periodísticas que mejoran el sonido, o las grabadoras Zoom, o en un lugar sin eco, graba desde el computador en Meets y puede lograr una gran conversación, y además lo edita en Audacity, que es gratuito, y lo exporta en WAV y luego lo convierte en un conversor gratuito de MP3 y lo sube a Spotify y está listo para ser difundido, y ahí no me gasté mayor dinero. Se los digo yo, que hago uno de los podcasts del Top 50, que se llama Bitácoras de Viaje, que son podcasts de viajes, no es
Sarita Palacio, sino by un cliente mío, pero se los quiero decir es porque el storytelling, a mí me sorprende mucho, muchos clientes me dicen, Sarita, y me hacen un storytelling de esto. Yo, ¿qué es para ti un storytelling? Un video, no lo superediten a canales, es la narrativa, es esa metanarración que hay, es cuál es la historia que yo cuento. Y se puede contar en video, y en video puede ser una crónica, o puede ser un seriado, o puede ser un dramatizado, o puede ser un perfil, o puede ser una entrevista también, una muy buena entrevista, es un muy buen storytelling. De hecho, hay varias entrevistas en Aprendamos Juntos de BBVA, que además están traducidas. BBVA es la marca comercial, y yo sé que es bancaria y todo esto, que con el tema de Aprendamos Juntos mejor cuenta la narrativa de storytelling y ha tenido un retorno sobre la inversión real. Cierro esto diciéndoles, en técnica primero ustedes se tienen que sentar a escribir cuál es la metahistoria, yo qué quiero que pase. Vamos a reivindicar la historia de los asesinatos sucedidos durante el enfrentamiento entre paramilitares, guerrilla y ejército, y yo entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Visibilizando esos casos de dolor que hoy son de esperanza a través de un proceso de paz. Listo, identifiquemos los casos. Listo, y ya después en podcast, en video y en un periódico, no voy a decir una grosería en Colombia y demás que en muchas partes, pero lo hicimos también para que la gente se choqueara y decía, la verdad te hará libre, pero primero te hará imputar, perdón por la grosería, pero apareció en vallas y en todas partes, y es primero te va a dar mucha rabia, pero te va a hacer libre. Eso era el metarrelato, y con base en eso yo ya creo miles de relatos. Por ejemplo, volver a los libros, la gente sí lee libros, o volver a audiolibros, y tener un audiolibro alrededor de un tema con propósito de nosotros. Lo que quiero decirles no es el formato. Y hay una forma en la que quiero hoy, espérenme que me toca hacer acá, como magia literal. Yo sí creo que lo logré. Al final, y creo que varios lo conocen, si no también les recomiendo este libro, El viaje del héroe de Joseph Campbell, que es el gran autor del storytelling en el mundo. Y uno tiene esta técnica, y esta es para mí la técnica que yo utilizo siempre, pero al final esta es la técnica para contar cualquier historia, que no es solo un inicio, nudo y desenlace, que era la teoría del cuento, sino que es esta técnica de la que vamos a hablar ya, sujeta a cualquier formato, sujeta a cualquier canal. Si mañana nos toca inventarnos storytelling en hologramas, pues lo haremos, pero las historias serán las mismas. Y lo primero que uno hace es presentar un mundo ordinario. ¿Qué es un mundo ordinario? Es presentar el ecosistema en donde estoy y que voy a contar, esa contextualización. Después es como ese llamado a la aventura. El llamado a la aventura es eso que pasa, que rompe la normalidad de la historia. Cuando ellos deciden ser presidentes, cuando a ella llegan los paramilitares al restaurante, cuando Steve Jobs decide dejar la universidad y mejor ir a ver clases de lettering. Normalmente, después de que pasa eso, que irrumpe en la historia, que altera la normalidad, hay un rechazo a ese llamado. Pues yo no les voy a vender en este restaurante, porque ¿qué hemos hecho? Cuando Michelle Obama dice qué estamos haciendo con las niñas, cuando Steve Jobs no entiende qué tiene que hacer, y hay encuentros con mentores. ¿Qué es encuentros con mentores? Es la lectura de un libro, es la lectura de una historia, es el acercamiento a una revelación, es llegar y entender que el conocimiento es libre para todos y debería ser así. Cuando es esa revelación, ese momento como que uno tiene que ver como la luz, y cruza el umbral y decide cambiar la historia. Las historias son sobre héroes. Sarita, no todo el mundo tiene que ser un héroe. Es que un héroe no es Superman o Superchica. Un héroe es la persona que ayuda a que una historia sea posible, a partir de una historia sea posible una mejor historia. Pruebas, aliados y enigmas. El acercamiento a la cueva secreta es como el acercamiento a ese descubrimiento de la realidad. Pruebas, recompensas, caminos de regreso, la resurrección del héroe y el regreso del elixir. ¿Qué es todo esto, Sarita? Miren que veníamos hasta el cruce de umbrales. Cuando yo decido atreverme,
Las pruebas... Velocidad. Gracias. Perdón, es que no me emociono y empiezo a hablar en 3X, pero voy a volver a devolver. Cruzar el umbral es atreverse. Es atreverse a compartir el conocimiento. Es escribir un libro y dejarlo libre porque yo creo que todos podríamos acceder a ese conocimiento. Pruebas aliados es que el editor te diga, ni se te ocurra, o sea, este libro cuesta una millonada, tú no lo puedes dejar libre. Después, acercamiento a una cueva no es que alguien va a una cueva y encuentra el secreto y el tesoro y el pirata le roba el tesoro, sino es las reflexiones, encontrar el camino por el que tengo que caminar. Normalmente hay más pruebas o pueden no, pero cuando uno decide lograr o responder al llamado de la historia, siempre hay una recompensa. Y las historias no se terminan en los finales felices. Hay un camino de regreso, una devolución, y la forma en la que nos encontramos, que por donde fue el camino, era la ruta. Les voy a pasar toda esta presentación, que es muy larga, son 60 diapositivas, que es la presentación base de Duende, pero lo que quiero que entiendan es que una historia es un viaje de un héroe, de unas personas que apuestan, o de una comunidad que va más allá, o de una historia que se arriesgó a poder ser contada, o de un libro que no iba a ser publicado, etc. Y acá hay una historia de Nike. Yo sé que Jessica me pidió más historias de derechos humanos. Yo creo que empecé con una historia muy fuerte de derechos humanos, pero esta historia me gusta muchísimo porque fue una apuesta narrativa de una marca. Esperen un minuto. Y que reivindica, yo sé que es una marca anglosajona, pero que reivindica un montón de temas de los que tendríamos que estar hablando hoy. Y les voy a compartir en el chat a Jessica para, o que hay, pues, o alguien que me lo comparta, porque mi computador sí presenta algunos líos con la transmisión. Jessy, acá está el enlace, y me gustaría que lo viéramos todos, porque ese es el ejemplo de apostar por un viaje del héroe, de en un minuto o en menos de un minuto de ver una realidad contada a través de storytelling. Jessica nos lo acaba de compartir para que todos lo reproduzcamos y en un minuto, minuto y medio volvemos a hablar. Ya todos terminamos de verlo. Quisiera leer 5 comentarios que escriban alrededor de lo que vieron en esta historia. La respuesta es: ¿qué hace poderosa esta historia? Yo encuentro que el mensaje de fondo de este ejemplo es muy cuestionable. Perfecto, y cuéntame por qué es muy cuestionable. Uf, ¿por dónde empezar? O sea, hay que hacer una tesis sobre este video. A mí personalmente me parece que es como lo peor, una representación muy fea del feminismo blanco en contra del trabajo, digamos. O sea, fue muy polémico en su momento cuando salió el video.
Vale, y es absolutamente válido. A mí me gusta mucho la forma en la que es contada la historia. Creo que es un viaje del héroe circular. Presentan la persona, o sea, miren que acá no estoy hablando del fondo, estoy hablando de las formas. Y sé que forma y fondo son muy importantes y se conectan, pero acá es el viaje del héroe de Joseph Campbell tal cual hecho. La reinterpretación, y creo pues que el punto de vista puede estar absolutamente opuesto y es absolutamente respetable, pero en método, en forma de storytelling, creo que es la exposición del storytelling bien narrado, aún con muy pocas palabras. Entiendo y respeto, digamos, que la concepción del fondo, pero frente a la forma de storytelling, así como les decía también con la forma del storytelling de Michelle Obama y con la narrativa de la persona de Casanare, son las formas. O sea, como incluso, Sara, pienso que incluso si te genera bronca o enojo, o sea, me parece que incluso también, si está uno del lado de enfrente de lo que plantea el mensaje, no la forma, también generó algo, o sea, también movilizó, porque si el storytelling, si la forma, el método de contarlo hubiese sido aburrido y te resulta totalmente desinteresante, indiferente, no funcionó como storytelling, para bien o para mal. Despertó un sentimiento que es muy importante, o sea, cuando las historias no despiertan nada, pues no sirven para nada. Gracias, Lucy. Y Jacqueline. Sí, yo creo que hay una situación fundamental. También yo observo el video y más bien siento una percepción bastante negativa acerca del storytelling, porque lo que yo quisiera es contar historias del movimiento Wikipedia, en mi caso de educación, y ser poderoso, pero no para vender, ¿no? Y el fondo, o sea, los ejemplos que nos han presentado tienen como fondo la venta. ¿Cómo lograr contar historias, conmover, este uso de Joseph Campbell para transmitir historias con esta base de honestidad que el movimiento abierto Wikimedia siempre tiene como a la base, ¿no? El punto fundamental de contar nuestras historias de estos proyectos que conocemos, por supuesto que toma la teoría, por supuesto que queremos aprender de eso y de cómo se logra este mensaje que llega visualmente de manera muy impactante, pero ese fondo es radicalmente diferente. Incluso continuar usando el nombre de storytelling es, creo, problemático. ¿Cómo lograr traer a un nuevo concepto de contar historias sin tener que continuar usando tal vez el nombre en inglés, por ejemplo? ¿Cómo lo vemos en Latinoamérica? ¿Cómo nos hemos contado estas historias? ¿Cómo han sido nuestros héroes? Si es que la historia del héroe es una épica finalmente, ¿por qué no usar una narrativa épica para renombrar, para apropiarnos de estas técnicas que efectivamente están antes de que Nike estuviera, ¿no? O Nike. Pero sí es una parte problemática, considero que tal vez deberíamos abordar desde la base, ¿no? Cómo se concibe narrar historias o esta épica y esta historia épica con el poder de dar el conocimiento a todos y de abrir el conocimiento y lograr con eso una transformación del mundo. Por ahí van mis pensamientos. Perfecto. Por supuesto, siento que hay que apropiarnos de la técnica. Pero ya que, por ejemplo, ahí yo difiero de ti en algo, y es que no todas han sido para vender. La primera historia de 13 minutos no era para vender. Bueno, es político, es un fin político. O sea, el equipo de Michelle Obama es maravilloso en el sentido No, de la primera es la de el proceso de paz en Colombia. La víctima que, o sea, y eso es la historia de una mujer que le mataron el hijo y que se le iban a llevar la hija, y es storytelling. Pero digamos que yo estoy absolutamente, digamos, ahí sí difiero porque pues la primera no era para vender. Vender en el sentido de vender un producto, pero movilizar, o sea, podemos cambiarle el nombre, pero movilizar es vender una idea, vender la idea del conocimiento libre, de la educación, por ejemplo. ¿Venderla? O sea, es que vender es, yo entiendo digamos que la diferencia, yo al fin trabajo en una agencia, ¿cierto? Pero vender es conectar, lograr que la gente, cuando digo que la gente me compre la idea, que la gente o sea, que la gente se adhiera o sumar, o sea, proponer una suma, ¿cierto? Nosotros tenemos que sumar a un propósito, tenemos que sumar a una idea, tenemos que sumar a un movimiento y las marcas tienen que tener retorno sobre la inversión, que es la venta, ¿cierto? Pero nuestro retorno sobre la inversión, ¿cuál sería? Si lo hablamos en ese movimiento, personas que se adhieran o que se sumen o que, digamos que entiendan el propósito. Eso es nuestro retorno sobre la inversión, porque yo sí creo que tenemos que aprender de técnicas para poder, pues porque es que ellos tienen años de investigación y tienen grupos dedicados a investigar cómo funciona el cerebro humano frente a la narrativa.
Y frente a lo último, sí creo que es súper importante porque yo creo que también hay que dejar de decir storytelling y hay que decir narrativas, que es lo mismo. O sea, narrativa, storytelling es la narración, es contar una historia. Entonces, narrar, y además es una palabra divina. Narrar habla del origen de las historias, narrar es describir con palabras, narrar es conectar desde mi lugar de enunciación con tu lugar de recepción. Entonces eso es muy bonito y yo creo que nosotros podemos empezar a hablar de narrativas de la educación, de narrativas del conocimiento, de narrativas de las comunidades. De hecho, yo no llego a una comunidad, no sé, en República Dominicana, no llego y le digo, voy a hacer tu storytelling. La gente, pues no, ven y contame tu historia para yo contarla. Entonces, al final estamos hablando de historias o estamos hablando de narrativas. Por eso les hablo de historias que ayudan a hacer posible una mejor historia. Y sí son historias épicas, porque las historias que funcionan para emocionar más que las tragedias son las historias, digamos que de héroes que logran algo, pero el héroe también es un propósito, no una persona. O sea, cómo hemos educado o nos hemos educado o nos hemos reeducado o hemos releído o reentendido algo en una comunidad, ¿cierto? Cómo una persona nos genera conversaciones. Entonces, esta es como al final la conversación y es absolutamente válido el llamado a dejar de decir storytelling. Por eso retorno sobre la inversión, yo no digo ROI, sino retorno sobre la inversión. Y también ha sido una pelea mía desde este lugar mío de enunciación, porque en el marketing solo hablan hombres y solo hablan en inglés. Y hablar una mujer de Colombia en español, entonces no te creen y es muy complejo. Pero sí utilizo estos ejemplos porque yo lo que digo es Apple lleva años de inversión en entender cómo funciona el cerebro humano para contarle una historia. Nike, pues ni se diga, 2 millones de años luz. Aprendamos de qué técnicas utilizaron ellos para yo utilizar técnicas narrativas para contar historias con propósito, que sea más allá de vender. Esa es la invitación. Hay un libro que les quiero recomendar que es muy bueno. Se llama Storytelling como estrategia de comunicación. Y perdón porque yo no sé italiano ni francés. Y el nombre es Guillaume Lamarre. Yo no sé esto cómo se pronuncia, entonces lo pronuncio en español. Storytelling como estrategia de comunicación de Guillaume Lamarre. Es el libro, como la cartilla de lectura básica de storytelling. Lo que hizo este señor fue investigar todos los modelos de comunicación, de narración, de creación de suspenso y nos enseña narrativa. Cómo se narra una historia desde la literatura, desde el cine, desde la publicidad y cómo aprendemos esos puntos de contacto con la emoción y la razón. Que creo que al final, Jackie, era lo que tú decías. O sea, tenemos que aprender de narrativa para juntar un propósito. El propósito ustedes lo tienen absolutamente claro. Lo que tenemos que acoplar un poquito son técnicas y entender los canales que están hoy a un clic de distancia. O sea, les voy a decir, producir un podcast cuesta menos de $50. Y estoy contando de $50 el tiempo invertido. Y es un muy buen podcast. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a entender cómo se hace. Sí, hora de conectar, convencer y enamorar. Nos perdimos, se me fue. Se te fue la última frase. Ya, yo creo que internet está terrible. No, pero Olga, yo no me molesto, o sea, no, estaba exponiendo mi punto de vista, sino que yo me emociono, pero no me molesto sobre todo. Pero lo que quiero es, también entendamos que hay técnicas comerciales que nos pueden servir a los propósitos. ¿Están escuchando, Cam? ¿Están escuchando? Es entender que hay técnicas comerciales de venta que nos sirven a los propósitos. Eso es como lo único. Pero me gusta mucho que tengamos esa interlocución y eso me emociona demasiado.
Quería, Sarita, aprovechar, pues tenemos unos minuticos nomás como para ir también cerrando y próximos pasos. Estos espacios no pretendemos que en 2 horas vamos a aprender todas las técnicas y toda la información, pero sí como abrir la curiosidad, especialmente con personas que también vienen de afuera del movimiento. Después podemos hacer espacios con más ejemplos propios del movimiento. Ahí Lucía compartió algo y sería buenísimo que de pronto hablara un poquito de ese ejemplo. Entonces es despertar curiosidad, compartir luego más ejemplos, guías, todo lo que puedas para que sigamos trabajando estos temas. Y algo que me pareció hasta interesante es como el debate que genera en la interpretación de ese video de Nike, y eso es muy poderoso porque puede que no estemos de acuerdo con la narrativa, pero que entendamos que ahí se está contando una narrativa que no nos gusta, que está reivindicando posiciones de género que estamos cuestionando y que nos dé rabia y otras personas lo ven con otro ojo, y me parece que es un buen storytelling o narrativa que nos genera esa emoción y que lo podamos debatir. Entonces, creo que los ejemplos que trae Sarita, claro, ella es externa al movimiento y todo lo está trayendo desde la técnica de emocionar y no para mostrar eso es una buena historia en sí. Quería solo como reivindicar eso para que no nos vayamos con la idea de que esta es la narrativa que nosotros necesitamos. Es cómo usamos estos ejemplos, buenos o malos, si nos gusta o no nos gusta la narrativa, pero que son poderosos en la técnica. Quería solo como, pues para mí era importante como digerir ese punto. Y me encantaría que Lucía de pronto compartiera y nos contara un poquito del ejemplo antes de ir cerrando. Sí, Sara, me tomé el atrevimiento de compartir un ejemplo que trabajamos en Wikimedia Argentina. De paso también doy un poco más de contexto de mi perfil. Yo ingresé en febrero a trabajar a Wikimedia Argentina y soy comunicadora, estoy en la parte de comunicación. Entonces a mí la parte de las narrativas y lo que está contando Sara me interesa un montón porque justamente creo que es el desafío de los puestos de comunicación de todos las personas que trabajamos en el movimiento, pero sobre todo de los puestos de comunicación y de difusión de actividades, que bueno, cómo contamos al mundo esto que estamos haciendo. Perdón, a ver, ahí me olvido de acercar el micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Está bien, se escucha bien. Ok, bueno, entonces en este caso, el ejemplo que pasé, que no sé si todos lo vieron, lo vuelvo a pasar, era un evento, puntualmente había un evento de Wikimedia que se realizaba en la ciudad de Santa Fe, que era sobre digitalización, archivo, cultura libre, liberación de imágenes, o sea, todos los propósitos por los cuales trabajamos desde el movimiento. Entonces el desafío era no solamente decir, bueno, vengan al evento, participen porque está bueno, porque en eso ahí no había una narrativa. Entonces lo que decidimos junto al equipo del programa de cultura fue, bueno, a ver, ¿qué tiene Wikimedia Argentina para decir sobre la memoria accesible, sobre la archivística, sobre la conservación? Entonces hicimos un punteo en un documento, porque hoy hizo Sara mucho hincapié en que los formatos son variados, que no solamente puede ser un podcast o un video. Entonces hicimos en un documento de Drive, punteamos, bueno, qué iba a decir cada placa, hablamos con la diseñadora, cómo ilustrar esas imágenes, que a su vez esas imágenes están liberadas, y bueno, cómo armarlo, y así fue el proceso creativo de eso. Pero digo, detrás de la invitación a un evento puntual también hay un relato y una historia sobre cómo se construye memoria colectiva. Perdón, Sara, por robar tu tiempo. Como que esto para aprender bastante, y yo creo que de eso se trata el storytelling o la narración para la movilización, siempre, o sea, de ir construyendo y de entender otros lenguajes. Y me gusta mucho, Jessy, la claridad que nos das, y es lo mismo que les dije, o sea, hay que aprender de incluso lo que no nos gusta cuando funciona, porque hay años de investigación y hay que aprender la técnica detrás. Y me gusta mucho, Lucy, cuando tú nos cuentas lo que pasa, porque también me enseñas ahí del proceso, y yo creo que hay que buscar nuevas formas de contar las historias, porque cada día que pasa nos convertimos en obsoletos. O sea, los jóvenes hoy, o sea, ¿por qué voy a estar en TikTok? Porque tenemos que hacer una historia mucho más grande,
para que la gente nos escuche. Y de pronto si soy aburrido o si no conecto, pues nos van a hacer swipe up. Pero de pronto, si tengo una forma de enganchar, la gente va a decir, ven, me parece muy interesante lo que está contando esa persona. Entonces, bueno, solo eso es poner a disposición las técnicas. Yo les voy a compartir los otros ejemplos que tengo, les voy a compartir los libros. Jessica Y queda con la tarea de mandarnos la dirección de la persona que se ganó el libro para mandarle este libro, el de Storytelling como estrategia de comunicación de Guillaume Lamarre. Y bueno, espero que próximamente vamos a lanzar un curso de Storytelling en Duende. Es narrativas comerciales, o sea, de una vez se los digo, pero si lo quieren hacer, ustedes simplemente me escriben a través de Jessica que ustedes son de Wikimedia y les damos el curso gratis. Es un curso que va a salir como en $60, pero para ustedes sería gratis. Y creo que ahí podemos aprender técnicas, formatos, guión de cine, y al final a todos nos van a servir un poco las técnicas narrativas. Eso para que lo sepan ustedes, y bueno, espero seguir aprendiendo mucho de ustedes y muchas gracias por convidarme a este espacio. Muchísimas gracias. Yo quería solo compartir la imagen porque me encanta y circuló mucho en Colombia que Sarita también hizo parte de ese proceso. Sarita, si quieres concluir solo con la historia del mensaje y lo que hicieron con eso. Y con eso cerramos. Muchas gracias a todas, a todos y a todas. De verdad, para mí es siempre maravilloso estar en estos espacios, compartir, aprender, entender. Y nada, muchísimas gracias y esperamos próximamente mandarles las memorias a todos. Que estén muy bien. Si escuchaste lo que te digo. ¿Qué? No, si quería cerrar solo con el mensaje. La imagen. No, me parece perfecto que hayamos cerrado con esta imagen, Jessy. Es que pues esto hace parte de un proceso muy grande de la narración de la verdad en Colombia. Para esto tuvimos un periódico, tuvimos un podcast, nos tomamos el metro, nos tomamos paredes, hicimos grafitis orgánicos y no orgánicos, hicimos estas videografías, tenemos una película y apenas estamos empezando. Yo creo que van a pasar por ahí 30 años y no vamos a terminar de contar esta historia, pero le apostamos como a todas las formas de lucha para contar una lucha histórica en este país. Entonces, bueno, era eso y quería, pues gracias Jessy por recordármelo. Esto es de las cosas más bonitas y de las que me siento más orgullosa en la vida. Listo, muchas gracias. Chao, Sarita. Que estén bien. Chao. Naira, las cosas se los vamos a enviar por correo. Yo me encargo de recopilar todo y mandárselos. Y el contacto de Sarita, si quieren continuar dialogando con ella, el apoyo que ella ofreció a mirar las historias que ustedes tienen y brindar una asesoría o pues pensar con ustedes formas creativas de contarlas de manera gratuita, que ella quiere ser voluntaria del movimiento y aprender del trabajo maravilloso que hacen. Entonces, ahí estará el contacto de ella también. Chao, gracias.